Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor, aleluya, por tener también estos medios de poder estar a través de la línea de Facebook para hablar la palabra del Señor en este tiempo. Gloria a Jesús. Les quiero invitar a que vayan a Lucas, el capítulo 2. Lucas capítulo 2. Y vamos a ir, gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Vamos, el verso para el énfasis es el 52, pero quiero leer de un poco antes. Gloria a Dios, aleluya. Verso, capítulo 2 de Lucas, el verso, voy a leer un poquito. Voy a leerle desde el 21, gloria a Jesús. Aleluya. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Presentación de Jesús en el templo. Cuando se cumplieron los 8 días para que el niño fuera circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, que era el nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días para que según la ley de Moisés ellos fueran purificados, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ante el Señor y cumplir con lo que está escrito en la ley del Señor. Todo primer hijo varón será consagrado al Señor, y para ofrecer un sacrificio en cumplimiento de la ley del Señor, que pide un par de tórtolas o 2 palominos. En Jerusalén vivía un hombre justo y piadoso, llamado Simeón, que esperaba la salvación de Israel. El Espíritu Santo reposaba en él, y le había revelado que no moriría antes de que viera al ungido del Señor. Simón fue al templo, guiado por el Espíritu, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron al templo para cumplir con lo establecido por la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo con estas palabras: Señor, ahora despides a este siervo tuyo, y lo despides en paz, de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto ya tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. José y la madre del niño estaban asombrados de todo lo que él decía. Simeón los bendijo, y a María, la madre del niño, le dijo: tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán y que pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones, aunque a ti te traspasará el alma como una espada. También estaba allí Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ana era una profetisa de edad muy avanzada. Desde su virginidad había vivido 7 años de matrimonio, y ahora era una viuda de 84 años. Nunca se apartaba del templo, sino que de día y de noche rendía culto a Dios con ayunos y oraciones. En ese mismo instante Ana se presentó y dio gracias a Dios, y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Nazaret, que era su ciudad en Galilea. El niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios reposaba en él. Todos los años los padres de Jesús iban a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, y siguiendo su costumbre, cuando Jesús cumplió 12 años, fueron a Jerusalén para la fiesta. Cuando la fiesta terminó y emprendieron el regreso, sucedió que el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo notaran. Como ellos pensaban que el niño estaba entre los otros viajeros, hicieron un día de camino, y mientras tanto lo buscaban entre los parientes y conocidos. Como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, a quienes escuchaba y les hacía preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo encontraron, se sorprendieron, y su madre le dijo: Hijo,
¿por qué nos has hecho esto? ¿Con qué angustia tu padre y yo te hemos estado buscando? Él les respondió, ¿y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre? Ellos no comprendieron lo que Jesús les dijo, aunque se fue con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Por su parte, su madre guardaba todo esto en su corazón. Y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Quiero repetir el 52. Y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Amén. Gracias, Señor, por la palabra que ha sido leída, Señor. Tu palabra, Señor, que son paz, Señor, son vida, Señor, a nuestras almas, Señor. Gracias, Señor. Oramos en tu nombre. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Aquí, gloria a Dios, vemos cómo Jesús creció, dice, en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Y podemos releer también el verso 40 que dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios reposaba en él. Y nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿cómo puede ser que Jesús, que era y que es Dios, y en quien estaban escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, creciera en sabiduría? Porque Colosenses 2:3 dice que ahí en él están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Gloria a Jesús, aleluya. Y vemos que en este verso nos habla de cómo Jesús creció. Hay otro ejemplo en la Biblia en el cual también nos dice, y es en Primera de Samuel, capítulo 2:26, que también nos habla algo similar. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 26. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Nos dice, mientras tanto, el joven Samuel seguía creciendo y era bien visto por Dios y por la gente. Aquí, en vez de decir que crecía en gracia, dice que era bien visto por Dios y por la gente. So, Samuel también creció, digamos que en gracia con Dios y con los hombres. Gloria a Jesús. Así que no era nada nuevo que alguien que estaba conectado con el Dios del cielo estuviera creciendo, no solamente en estatura física, sino creciendo en gracia, en sabiduría, no solo con Dios, sino también con los hombres. Jesús creció en estas 4 dimensiones. Gloria a Jesús. Lo cual le permitió, digamos, humanamente hablando, tener un desarrollo equilibrado. La palabra de Dios claramente nos enseña que Jesús fue 100% Dios y fue 100% hombre. Porque pudiéramos decir, no, pero Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, vemos cómo el hecho de él ser plenamente humano también significaba que él, al igual que nosotros, se formó en el vientre de su madre, se desarrolló ahí, como cualquier niño, como cualquier bebé, hasta que llegó el tiempo de él nacer. Y cuando nació, quizás con todas las limitaciones que tiene un bebé, que necesita atención 24 horas al día, que le den su leche, que le limpien, que le bañen. Así se desarrolló la vida de él como niño, como humano. Gloria a Jesús, aleluya. Sin embargo, él también fue 100% Dios y no es algo que no podemos olvidar. Podemos leer en Lucas, hablando sobre su nacimiento como humano, Lucas capítulo 2, versos 6 y 7, nos dice, y mientras ellos se encontraban
allí, es decir, voy a leer un poco antes, como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea, para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. Y mientras se encontraban allí, se cumplió el tiempo de que ella diera a luz. Y allí tuvo a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue. Vemos que él nació como nace un niño normal, como un bebé humano, gloria a Jesús. Aleluya. Podemos ir también en Mateo, también nos habla. Mateo lo pueden anotar, capítulo 1, 21 al 25. También nos habla sobre el nacimiento de Jesús. Y me gustaría invitarlos a Filipenses. Tengo bastantes porciones bíblicas, pueden anotarlas si quieren. Si no, cuando salga el video, las pueden tener. Gloria a Jesús. Aleluya. Jesús fue 100% Dios. Amén. Filipenses capítulo 2, versos del 6 al 8. Dice, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que vemos que Jesús fue 100% hombre y también fue 100% Dios. Siendo que era Dios, él pudiera haber hecho quizás nosotros, nuestra mente que a veces piensa muchas cosas, pudo haber venido de otra manera. Sin embargo, él quiso hacerse igual a nosotros. Amén, santo. Y vino como en el nacimiento, como un bebé, para de esa manera, gloria a Jesús, llegar a nosotros y que pudiéramos nosotros llegar a ser como Él es. Gloria a Jesús, aleluya. Y Hebreos capítulo 2, versos 14 al 18. Hebreos 2, versos 14 al 18, nos dice, así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y de esa manera librara a todos los que, por temor a la muerte, toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. Ciertamente él no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser sumo sacerdote, misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiara los pecados del pueblo. Puesto que él mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Queda establecido bíblicamente que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Aleluya. Entonces, nosotros, como cristianos, tenemos que comprender que una parte muy importante de nuestras vidas es la relación personal con Dios, lo cual debe estar continuamente en crecimiento. Es decir, un crecimiento constante en esa relación con Dios. Puede que muchos piensen que hay como una brecha en lo que es la fe y el conocimiento. Sin embargo, eso no es lo que la Biblia nos enseña. Por el contrario, Proverbios capítulo 1 y verso 7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. La sabiduría que viene de Dios es la que nos enseña a vivir, la que nos permite tomar decisiones correctas, acertadas, que nos permite construir nuestras vidas de acuerdo a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que nos enseña a cómo someternos a la voluntad
del Padre Celestial. El ser sabio nos permite respetar cómo Dios define el bien y el mal y aprender cuál es el límite entre estos caminos y no cruzarlos. Y Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo. Ahí en Lucas dice de la manera que él fue creciendo. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Creció en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Le voy a dar esos 4 puntos, se los voy a detallar. Primeramente, Jesús creció en sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Gloria a Dios, aleluya. Sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento adquirido. Gloria a Dios. Él creció en sabiduría, es decir, que él, vamos a decirlo así, mentalmente, sus pensamientos y su intelecto, él creció en eso, en el conocimiento. Aunque tenía naturaleza divina, como ya lo hemos visto, lo vemos a él, si volvemos a Lucas capítulo 2, versos 46 y 47, lo vemos a él, dice, cuando él se les perdió a su papá, ¿dónde lo encontraron? Dice, 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, a quienes escuchaba y les hacía preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Así que lo vemos a él aprendiendo. Nos vemos a él haciendo preguntas. Y hay un detalle interesante de este verso que lo dice que él estaba sentado en el medio de los doctores de la ley. Y eso es un punto bien interesante, porque en la antigüedad, en el tiempo en que se enseñaba, para ese tiempo, el que se sentaba no eran los alumnos. Los que se sentaban eran los que estaban enseñando, los que estaban en autoridad para enseñar. Y ese es un detalle bien interesante. ¿Por qué razón? Porque vemos a Jesús, quien era 100% humano, pero vemos ahí su divinidad. Él estaba en un lugar de posición, de autoridad, cuando estaba tomando el lugar, aunque él no estaba enseñando, pero estaba en el lugar del que enseñaba. Y eso es un detalle que me encantó, gloria a Jesús, porque vemos ahí su divinidad claramente. Gloria a Jesús, aleluya. Jesús no solo adquirió conocimiento, sino sabiduría. La sabiduría nos permite hacer decisiones correctas. Si Jesús, quien era 100% Dios, estaba aprendiendo, estaba adquiriendo sabiduría. Lo vemos en el templo haciendo preguntas, las cuales ellos se quedaban asombrados por la inteligencia y por las respuestas que él daba. ¿Cuánto más nosotros no deberíamos estar buscando también la sabiduría divina que viene directamente de nuestro Señor a través de su palabra? Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Y me gustaría leerle algo de un libro que estoy leyendo. Es solamente algo cortito, en referencia a que a veces nosotros como cristianos nos limitamos a nosotros mismos en cuanto al aprender. Muchas veces decimos que nos cansamos, que nos dormimos, que no retenemos nada en nuestras mentes. Gloria a Jesús, aleluya. Pero necesitamos poner eso en las manos de nuestro Padre Celestial. Alabado sea el nombre del Señor. Porque de Él es quien viene la sabiduría. Y este comentario dice así. Muchas veces creemos que hay una brecha entre la fe, entre el aprendizaje. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. ¿No me están escuchando? Gloria a Jesús. No. Sí, te estamos escuchando por la línea de conferencia, pero en Facebook te quedó pegado.
Ok, Ahora volvió, ahora volvió. ok. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor. Y muchas veces pensamos que hay como una brecha. Sin embargo, no es así. Pensamos que no somos suficientemente inteligentes, que no retenemos. Pero esto es absolutamente falso. Dice el comentario, me doy cuenta de que todos estamos creados con diferentes habilidades. Gloria a Jesús. Y sí tenemos la habilidad y la capacidad de aprender, gloria a Jesús, y de buscar la guía del Señor para que esa palabra se haga efectiva en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Aleluya. Mi alma adora al Señor. Y una de las formas que podemos hacerlo es, vamos a la palabra, a Santiago capítulo 1, verso 5, nos dice, gloria a Dios, aleluya. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Es decir, que podemos ir a la fuente de la sabiduría y pedirla y nos será dada. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor. El otro punto en que Jesús creció fue en estatura. Gloria a Dios. Y aquí la palabra estatura viene del griego elikia. Y no solamente se refiere a estatura física, sino se refiere también a madurez, a crecimiento, de madurez espiritual. Alabado sea Dios. Santo, santo es el Señor. Y Jesús, gloria a Dios, aleluya. Como nos hablamos ya en Filipenses, Él fue 100% hombre, 100% Dios. Jesús no fue un superhumano, más bien dice que Él se compadece de nuestras debilidades. Gloria a Dios, aleluya. Porque como humano Él fue tentado en todo. Gloria a Dios, aleluya. También el apóstol Pablo nos enseña que la meta de la vida cristiana debe ser llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, crecer, madurar espiritualmente. Quizás nosotros actualmente, quizás muchos son bebés espirituales, vamos a decir, porque quizás nos llevan mucho tiempo en el Evangelio. Sin embargo, estamos en crecimiento. Eso no se detiene porque tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Jesús fue perfecto como hombre sin pecado y Él es nuestra medida. Él es la medida de nuestra madurez espiritual. Entonces, por unos segundos podemos ponernos y meditar y medir cómo estamos nosotros. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Hasta dónde? Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra madurez espiritual? Si Jesús, quien fue Dios y 100% hombre, gloria a Jesús, Él creció en madurez espiritual. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma adora al Señor. Aleluya y gloria, gloria a Dios. Santo, santo es el Señor. Necesitamos reconocer que por gracia hemos sido salvos y necesitamos, gloria a Dios, obedecer al Señor, hacernos hacedores de la palabra de Dios, apropiarnos, gloria a Jesús, aleluya, de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús y veremos cómo alcanzaremos esa madurez espiritual. Gloria a Dios. Jesús también creció en gracia para con Dios. Es decir, Él creció en una relación con su Padre Celestial mientras estuvo en la tierra. Él se sometió a la voluntad del Padre Celestial. Él no actuó por cuenta propia. Entonces nosotros estamos haciendo nuestra propia voluntad o estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Jesús hizo la voluntad de su Padre. En Juan capítulo 5, verso 30,
nos dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Juan 6:38 nos dice, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que él estaba creciendo en gracia con su Padre Celestial. Gloria a Dios. Y vemos aquí otro segundo punto, en él creciendo en gracia con su Padre Celestial, que el Padre tuvo complacencia en él. Lo vemos cuando él se bautizó en Mateo capítulo 3, verso 17. Dice, desde los cielos se oyó entonces una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. También lo vemos en Mateo 17, capítulo 5, cuando la transfiguración, dice, todavía estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió y desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Escúchenlo. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Amén, gloria a Dios. Es decir, que Dios Padre sentía agrado, favor, sentía deleite en su Hijo amado. ¿Acaso se deleita, gloria a Jesús, nuestro Padre Celestial en nosotros? ¿Estamos creciendo en gracia delante del Padre Celestial? Alabado sea el Señor. Una manera de agradar a Dios y de crecer en gracia delante de Él es cuando cultivamos los atributos de Dios en nuestras vidas. Gloria a Jesús, aleluya. El fruto del Espíritu de Dios, que se menciona en Gálatas 5, 22 al 23. Ahí tenemos el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Crecer en gracia con Dios nos habla de una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios, aleluya. Y Jesús creció en eso con su Padre, porque Él no hizo su voluntad. Él hizo siempre la voluntad de aquel que lo había enviado. Entonces nosotros debemos preguntarnos la voluntad de quién estamos haciendo nosotros. Si estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial que nos ha llamado, o estamos haciendo nuestra propia voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús también creció en gracia con los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Él halló gracia delante de aquellos que se enfocaban en lo espiritual. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versos 48 al 51, donde ahí nos habla de cuando él se perdió en el templo, vemos a su mamá, gloria a Jesús, aleluya, que aunque ellos no entendían las cosas que él le dijo, sin embargo, vemos que dice que su madre guardaba todo esto en su corazón. Es decir, que su madre, gloria a Jesús, entendía lo que estaba sucediendo con él. Gloria a Jesús, aleluya. También vemos como sus discípulos, cómo él halló gracia con sus discípulos. Si vamos a Juan capítulo 8, versos 60 al 68. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Juan capítulo 6, versos 60 al 68. Nos dice, al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos murmuraban acerca de esto, les dijo, ¿esto les resulta escandaloso? Pues ¿qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida,
La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creía y quién lo entregaría. Así que dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro les respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que hubieron algunos que no creyeron en él y que se fueron. Sin embargo, algunos le reconocieron a él como el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios, aleluya. Otro ejemplo también es que vemos es de, por ejemplo, Nicodemo. Aunque él era un fariseo, vemos cómo él, escondido, siempre iba buscando a Jesús y hablando con él, y hablaba con él. Y vemos cómo él halló gracia delante de estas personas. Muchos no le recibieron, como dice la palabra en Juan 1:11, que a los suyos vino, pero no le recibieron. Sin embargo, muchos sí los recibieron. Y en cuanto dependa de nosotros, procuremos hallar la gracia delante de los hombres, como dice Romanos 12:18. Nosotros estamos hallando gracia delante de los hombres. Romanos 12:18 dice, si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque tenemos que tener claro y presente que nunca debemos agradar a los hombres por encima de Dios. Y la Biblia nos da ejemplo de esto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 19 y capítulo 5, verso 29, cuando Pedro y Juan fueron aprendidos y llevados ante el concilio. Gloria a Jesús, aleluya. Y el verso de Hechos capítulo 5, 29, se los voy a leer. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pedro y los apóstoles respondieron, porque ellos estaban siendo perseguidos y habían sido aprendidos nuevamente, respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que queremos hallar gracia delante del hombre, pero no podemos olvidar que Dios está por encima del hombre. Jesús creció perfectamente en cada uno de estos aspectos de su vida y agradó a su Padre Celestial. Sometió su voluntad a Él. Él es nuestro modelo, nuestra medida para vivir una vida cristiana victoriosa. Nuestro Padre, nuestro Señor, esperan, confían en que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, aleluya, creceremos en gracia con Dios. Creceremos, gloria a Dios, aleluya, en sabiduría. Aleluya, mi alma alaba al Señor. Santo, santo es el Señor. Si no fuera así, y quizás nosotros desconfiamos y no tenemos ni mucha confianza en nosotros mismos. Sin embargo, nuestro Padre Celestial, sí, Él está confiado en nosotros. Él está esperando en nosotros. Porque el hallar gracia delante de los hombres nos abre una puerta a nosotros. ¿Para qué? Para el ministerio de la reconciliación. Porque a eso fuimos llamados. Gloria a Dios. Tenemos en nuestras manos un mandato bíblico, el cual nos dice que tenemos que ir, predicar y enseñar el evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Y el hallar gracia delante del hombre nos abre una puerta para ese ministerio. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya y gloria a Dios. Aleluya. Mi alma adora al Señor.
Así que necesitamos tener presente estos puntos. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Vamos a ir nuevamente a Lucas. Gloria a Jesús. Santo, santo es el Señor. Al mismo verso del capítulo 2. Creciendo en sabiduría, en estatura. Es decir, necesitamos crecer en el conocimiento del Señor. Necesitamos tener una relación con Dios. Crecer, madurar espiritualmente. Ser hallados, gloria a Jesús, agradables a Dios. Y tenemos una puerta abierta cuando somos hallados, aleluya, en gracia con el hombre, porque nos permite hablarle del mensaje de la salvación. Gloria a Dios. Y el crecimiento en el Señor sobre todas las cosas, como dice segunda de Pedro, capítulo 2. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Santo, santo es el Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, nos dice: busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Gloria a Dios, aleluya. Así que el adquirir conocimiento de Dios, el crecer, gloria a Jesús, en sabiduría divina, el crecer en nuestra relación personal con Dios, el crecer, aleluya, el ser hallado agradable delante de Dios, el ser hallados y tener gracia delante del hombre, gloria a Jesús, nos permite cumplir con el mandato que Dios nos ha dado y nos permite tener una relación con Dios y nos lleva a la salvación, el conocimiento de Dios. Aleluya y gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Te damos gracias, Señor, aleluya, por tu palabra, Señor, que ha sido dada en esta tarde, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Permite, Señor, que esta palabra, Señor, que se ha dado, Señor, llegue a las mentes, a los corazones, Señor, que la hagamos nuestra, Señor. Y si hay alguien, Señor, que aún, Señor, no te ha recibido en su vida, Señor, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual decidirnos por seguir a Cristo. Gloria a Dios. Hoy es el día en el cual podemos decirle, aleluya, al Señor que te recibe en su vida. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Oramos en tu nombre en esta tarde. Amén, amén. Dios bendiga a todos los que están aquí a través de la línea de Facebook y los que están a la línea de conferencia. Amén, amén. Gloria a Jesús.